General, gracias por estar acá y revisemos un poco los factores históricos de esta confrontación, ¿no? Acá hay mucha historia. Hay mucha historia. Hay mucha y historia. mucha historia bíblica incluso, ¿no? Sí. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Fíjense que en el curso de esta semana se planteó lo que algunos observadores llaman una paz endeble en esta guerra entre Irán e Israel. Todo apunta a que el conflicto en esa región va a continuar la historia que tenía precedentemente a este intercambio armado, es decir, una historia ríspida, una historia de enfrentamientos por diversos factores. Esos diversos factores queremos conversarlos en esta noche con el experto que ya presentamos al inicio de este programa. Para nosotros, por ejemplo, comienza con el imperio egipcio, los faraones. Retiro mi café del imperio egipcio. Luego la tradición judaica, que es para nosotros tan importante como la Biblia. El mundo griego que está en esta región. Este es el lugar donde nacen las civilizaciones indoeuropeas que después se esparcen por Oriente y Occidente. Entonces allí está la historia del mundo, por lo menos el mundo occidental. Comienza con la tradición judeo, greco, romana, cristiana, que llamamos occidental. Y sufre también el impacto de otras culturas, el mundo árabe, que conquista toda esta región en el año 600 con Mahoma. Más adelante los turcos vienen de Siberia, ellos son siberianos, van migrando, llegan y conquistan el Imperio Romano de Oriente allá por el año 1450 y poquito. Y más adelante tenemos los mongoles, que también son siberianos, conquistan toda esta región, conquistan Turquía, inclusive llegan hasta Rusia, Genghis Khan, y luego retroceden. Entonces, esta es una región con mucha historia. Luego, cada país tiene en este tablero de ajedrez que estamos viendo, el mundo turco, el mundo de Medio Oriente, tiene su identidad e intereses. Cada uno tiene una identidad propia. El mundo de Arabia Saudita, Irak, Irán. Cada uno tiene una historia peculiar, y para entender el conflicto hay que entender cómo se entrelazan esas historias mutuas. ¿Cómo se entrelazan esas historias mutuas? ¿Cómo se entrelazan? Muy bien. Primero le tenemos a Israel, que es Israel e Irán. Vamos a hablar de Israel e Irán. Israel sufre las dos grandes diásporas en el año 70 con Tito, y en el 150 se esparcen por esta región. Algunos quedan van por Egipto, a Grecia, la mayoría en Europa, van a Alemania, van a Polonia, Rusia principalmente. Con el tiempo algunos judíos se vuelven muy ricos, en la banca Rothschild, etcétera, la casa Hirsch. Estos banqueros generan envidia. Claro. La mayor parte de la población judía sí es normalmente, como cualquiera, es humilde, pero surgen grandes casas de prestamistas. Tiene que ver mucho con la religión judía. Para la religión judía, la riqueza es un bien que te da Dios. Si Dios te bendice, sos rico. Por eso algunos hablan de que el judío es capaz de venderla a su madre. No llega a ese extremo, sino que la idea es, Dios te bendice, y si Dios te bendice, sos rico. Entonces, para los judíos, la riqueza es una bendición. A diferencia del mundo cristiano, especialmente el mundo católico original, donde se hacía el voto de pobreza. Exactamente. ¿Qué ocurre? Y llegamos ya por los años finales de los 1800, aparecen unos pensadores que hablan del retorno de Israel, de los israelitas, a un territorio propio. Theodor Herzl hablaba de lo que es la aliyah, el retorno.
Y comienzan a discutir especialmente con Inglaterra y Francia, pero más con Inglaterra, un lugar donde vivir. Y pensaban ir a Uganda, otra oferta era Argentina, y luego hablan de ir a Israel. Y este movimiento... Se armó todo un mito al respecto de la Patagonia judía en ese tiempo, sí, ¿no? Se hablaba de eso, pero no se concretó. La Patagonia estaba deshabitada en ese tiempo, o sea, para la Argentina hubiese sido también recibir migrantes, hubiese sido bueno, ¿verdad? Pero no se concretó. Lo que sí ocurrió es que comenzó el sionismo. Luego de Theodor Herzl, él muere en 1904, creo, y luego vienen otras personas que comienzan a abogar por el retorno. Aparece el Chaim Weizmann, que fue el padre prácticamente del Israel moderno, el primer presidente. Él negocia con el gobierno inglés y recibe el apoyo de aquel momento de la banca Rothschild, del Rothschild de ese tiempo, quien financia las primeras migraciones a Israel. Hay varias oleadas históricas. Luego viene la Primera Guerra Mundial. Pero un poco antes quiero nada más que contribuir desde mi sentido amateur a su profesional relato. Se empiezan a armar relatos en contra, digamos, como aquellos protocolos de los sabios de Sion y compañía, que eran relatos en contra de la comunidad. Ese viene en la Segunda Guerra. Sí, sí. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial todavía, 1914-1918. ¿Qué ocurrió? Para ganar el apoyo de los árabes en la lucha contra Turquía, esto era todo parte del Imperio Otomano. El Imperio Otomano llegaba prácticamente toda esta franja. ¿Qué hicieron? Los ingleses negocian con los árabes. Uno de ellos es Lawrence de Arabia, que le dicen a los árabes: luchen con nosotros, vamos a derrotarles a los otomanos y luego le vamos a dar estas tierras a ustedes. Un gobierno musulmán. Y por otro lado, Francia e Inglaterra negocian en secreto entre ellos 1915-1916 el tratado Sykes-Picot. Sykes era el inglés y Picot el francés, donde se reparten esta región. Lo que sería Palestina, Israel y Transjordania quedan para Inglaterra. Y luego lo llevan hasta Irak. El Líbano, Siria y esta región de Turquía tenía que quedar para Francia. Y el objetivo era terminar con el Imperio Otomano. Y Rusia iba a participar también, y Rusia se iba a quedar con esta región porque Rusia quería la salida por los Dardanelos. Rusia pierde la guerra, se retira, y luego Rusia, los marxistas, el gobierno soviético, el que denuncia en 1917. Inglaterra y Francia se quedan sin cara de vergüenza. Los árabes se quedan tristes porque se dan cuenta que les mintieron, y Turquía es el que sonríe porque le permite sobrevivir, claro, porque el objetivo era acabar con el imperio turco. Totalmente. Pero eso le permite sobrevivir a Turquía. ¿Qué ocurre después en el periodo de entreguerras? Aumenta la migración de judíos a Israel. ¿Por qué? Por la declaración Balfour. Balfour era el canciller de Inglaterra y dijo: queremos que haya un retorno de los judíos a Palestina. En realidad lo que querían los ingleses era que haya, hacerle, ¿cómo se diría? Con las piezas de ajedrez, enfrentar al mundo musulmán con un aliado que serían los judíos. Sí. Ellos pensaban que iban a quedar largo tiempo. Al concluir la guerra, ellos quedan con el mandato británico aquí sería Palestina, Israel y Transjordania. Y eso va a durar hasta el 48, en que los musulmanes, habiendo aprendido a pelear con Lawrence de Arabia y otros más, comienzan una guerra revolucionaria, le atacan a los ingleses, le atacan a los judíos se defienden, y en ese interín viene lo que mencionaste de los protocolos, los sabios de Sion. Los estudiosos, gente que estudia los protocolos, yo leí el libro muy interesante, es como si fuese el plan el plan judío para apoderarse del mundo. Pero los analistas, los estudiosos... Claro, que calificado de falso. De falso, que fue hecho
inclusive se estima que se conocen quiénes fueron los Sí, redactores. sí. Están entre los nazis y Los rusos. los comunistas. Pero eso causó, ¿cómo se dice?, el temor del mundo contra los judíos. Claro. Se habla inclusive, Sí. hay gente que dice que estos enfrentamientos son el enfrentamiento entre la Kipá occidental y la Kipá oriental. Así es. O sea que el mundo judío occidental contra el mundo judío oriental, que buscan controlar el mundo. El famoso cuento de quién va a conquistar el mundo. Me parecía importante empezar con esta historia general porque muchas veces en el día a día de la información y la actualización tan dinámica, tendemos a pensar que las cosas empezaron ayer o antes de ayer, y en realidad las cosas empezaron hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Falta Irán todavía. Irán. ¿Me permitiría? Sí, claro, Irán, y después quiero ir un poco al contexto mundial, digamos, ¿sí? Sí. Los árabes en el año 600 conquistan toda esta región. Luego, en la región de Irán comienzan a surgir varias etnias. Y una de ellas se va solidificando, que es lo que se va a conocer como el mundo persa, los persas. Etnia propia, cultura propia, adoptan la religión musulmana, pero ahí viene el tema. En Irán, ellos adoptaron la vertiente chiita. Los chiitas dicen, la lucha entre chiitas y sunitas es por la sucesión. Los sunitas dicen, el que va a ser la cabeza de la religión musulmana tiene que ser electo democráticamente por sus pares, digamos al estilo del Papa en el mundo cristiano. Los chiitas dicen, no, el heredero tiene que estar dentro de la familia de Mahoma. El heredero tiene que ser el yerno de Mahoma, que es Ali. Y la familia de Mahoma, digamos, aunque sea asignado, digamos que no sea su sucesor, pero van a decir, este es el sucesor. Ese tiene que ser la cabeza del mundo musulmán. Y el único país que sigue el único lugar donde se sigue esa corriente es Irán. ¿Y Irán qué hace? Irán busca influir sobre otros países. Irán tiene una historia peculiar. Era un país feudal en el siglo XIX, de los 1800, totalmente feudal, atrasado. Y se genera una dinastía, y esa dinastía quiere viajar por Europa, conocer el mundo, entonces negocia con europeos que le financian esos viajes, le financian su riqueza personal y se endeudan. Para pagar la deuda le dan concesiones. Y eso estalla en el año 1906. Hay una revolución constitucionalista que se forma una endeble constitución porque la población estaba muy poco educada, muy poco formada. A partir de 1906 comienzan a ir estudiantes a Europa, van becados, o las élites le envían a sus hijos, y se forma a partir de ahí una élite ya nacionalista, ya que busca crecer, y es la que le va a hacer un golpe de Estado a esta dinastía, y es reemplazado por el padre del Shah, Mohammad Reza Pahlavi. El padre. El padre después abdica y le da al Shah de Irán. Este Shah, Mohammad Reza Pahlavi, quería volver a la grandeza. Él era ya bastante abierto, impulsó el laicismo, cosa que no le gustó a los religiosos, impulsó los derechos de la mujer, una apertura. Él admiraba a Occidente, entonces busca transformar Irán. Fue amigo de Occidente. Busca transformar Irán. Pero en el interín, ¿qué ocurre? Como habíamos dicho un poco antes de comenzar esto, los intereses. Había petróleo, hubo muchas luchas económicas, el tabaco, importaciones, trenes, ferrocarriles, la pesca. En un momento dado, por ejemplo, Inglaterra tuvo las concesiones de telégrafo, trenes, petróleo. Rusia se quedó con las concesiones de pesca. Y hay algo interesante. El conflicto en Irán es parte del enfrentamiento entre el imperio de Gran Bretaña contra el imperio ruso. Rusia se estaba expandiendo, en esta región venía conquistando Kazajstán, Turquestán. Llegó en esta región y en ese Irán feudal, Rusia le entra en guerra con Irán en los años 1800. Tenían varias guerras.
le saca el Dagestán, le saca Georgia, le saca esta región, todo esto. Y Rusia presiona acá. El que le contiene en esta región ya aquí es Inglaterra, que negocia con los rajás, el mundo hindú, los rajás de Pakistán, de Afganistán y de la India, y le contiene. Hace el famoso mapa inglés de división posteriormente. El Curzon, Lord Curzon, que habla en su libro que Fronteras. para muchos fue nefasto, ¿no? Jamás fue, creo que, a territorio, ¿no? Lord Curzon estuvo en la India. Sí, pero digo, el que diseña finalmente. No, los que diseñaron los mapas. Y Irán forma parte de ese enfrentamiento entre Rusia y la Gran Bretaña. El Shah no quería estar tanto con los rusos, quería más a Occidente. ¿Y qué ocurre? Entramos ya después, estamos entrando en... Vamos a irnos a la Guerra Fría. Ya tenemos la Unión Soviética. Y en Estados Unidos, George Kennan diseña el plan de contención a la Unión Soviética. George Kennan tiene un documento que se llama El Largo Telegrama, donde dice Rusia actúa de esta manera, y luego publicó en un escrito llamado Las raíces del pensamiento soviético. Por lo que él escribió, a él lo convocan, lo llevan a Washington y le dicen diseñe el plan de contención, que es el plan Marshall por un lado. Claro. En 1947 se reforma Estados Unidos, se reforma la Secretaría de Estado, se crea la Fuerza Aérea, se crea la CIA, el FBI y el Consejo de Defensa Nacional. En rigor, en el 47 se reformó el mundo en general. Y al reformar Estados Unidos, reforma el mundo. Diversas organizaciones, no solamente Europa, sino América también, con todo lo que vino después, Alianza para el Progreso y todo lo demás, ¿verdad? Y el plan... ¿Qué fue el hermanito menor del plan Marshall? Todito esos son parte del plan de contención de la Unión Soviética. Contenerla en Europa, el gran aliado de Estados Unidos, Turquía, para contenerla a Rusia. Irán, por eso el Shah recibió tanto apoyo de los Estados Unidos. Y él recibió el mejor armamento, inclusive recibió F-14, por ejemplo. El mejor armamento de Estados Unidos porque era su aliado. Y, por supuesto, al sur también aliado tenía la India, Medio Oriente, Vietnam, después Japón, Corea. O sea, todo el plan de contención, no lo vemos en el mapa, pero la Unión Soviética. Irán era parte fundamental. Y también para equilibrar el poder de los árabes, especialmente después de la guerra del 73, cuando hubo el tema del bloqueo al petróleo, Israel es el instrumento para contener al mundo árabe. O sea, estas dos son piezas fundamentales. Claro. En aquel momento, también era marrón. ¿Qué pasa en el 79? Cae el Shah Mohammad Reza Pahlavi y se vuelve, ya no es más marrón, se vuelve blanca. Ya no es más negro, se vuelve blanca. Irán no se alinea con Rusia. Un pequeño dato curioso nomás, que uno de los cantantes más famosos de nuestra historia, Luis Alberto del Paraná, le dedica una canción a la esposa de... A la princesa Soraya. La esposa de Mohammad Reza Pahlavi. Y Irán adopta una línea nacionalista, o sea, hay que estudiarle al Ayatollah, al Ruhollah Khomeini. Él era nacionalista, religioso, no quería saber nada ni de Rusia ni de Occidente. Él lo que quiere es nuevamente que Irán sea grande y poderosa. O sea, retornar a ese pasado glorioso que tuvo alguna vez. Aprovecha las grandes reservas de petróleo que tiene y comienza a esparcir el chiismo. Forma sus seguidores en los chiitas turcos, los chiitas iraquíes, los chiitas sirios, y también le apoya, es lo que se llama la guerra de los proxies. Irán no participa en forma directa. Lo que hace Israel. No solo Israel. El objetivo de Irán es el mundo saudita. Todo esto, el mundo sunita en realidad sería, porque todos estos países son sunitas. Y lo que quiere hacer es, a la larga, conquistar el mundo sunita y que sean chiitas. Es muy curioso, general, porque de alguna manera lo que hace Irán es una réplica de lo que las superpotencias vienen haciendo históricamente, ¿no? Pero generar enclaves pequeños alrededor de los países en discordia.
Quiero administrar el tiempo, pero no quiero que se me acabe antes de ir a 2 o 3 temas fundamentales. Un poco más tarde quiero preguntarte sobre el rol que tienen esas superpotencias en este asunto, preguntarte sobre Estados Unidos, Rusia y China, fundamentalmente. Si quisieras agregar otro, Europa agregarías. Pero antes de ir a eso, quiero ir a un tema que es como más de contrastes, como parte, digamos, de continuidad de esta entrevista. ¿Cuál es el balance estratégico entre Irán e Israel en el amplio concepto que quisieras, en términos de defensa, en términos de tecnología, en términos de capacidades humanas? Irán, ¿cómo se cerró? En geopolítica se dice cuando un país se cierra, a la larga colapsa. Okay. Y Irán, como se cerró, comienza a atrasarse. Con Mohammad Reza Pahlavi, con el Shah, Irán estaba a la par de Occidente porque estaba recibiendo formación, educación. Viene el Ayatollah Khomeini y luego Khamenei, y Irán se cierra y comienza a atrasarse. Sin embargo, Israel, a pesar de todas las crisis económicas o las guerras, se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la religión judía. Israel tenía 12 tribus. La decimosegunda era la responsable de la ley, de la ciencia. La ciencia en ese momento era la Biblia. Cuando sufre la diáspora, desaparecen las tribus. Entonces, cada judío debe ser el custodio de la ciencia, del saber. En aquel tiempo era la religión. Pero con el tiempo se desarrolla lo que es el conocimiento científico. Y para los judíos, el acceder a la ciencia es como un compromiso religioso. Para ellos, el manejar la ciencia, el saber, tiene que ver con acercarse a Dios. Okay. Por lo tanto, ellos privilegian el conocimiento. Por eso Israel tiene la mayor cantidad de premios Nobel per cápita en el mundo. Así mismo. Y tienen avance en todos los campos. Y sumado a eso, la necesidad de sobrevivir. Había que, si vos no te preparas, no vas a sobrevivir en ese entorno. Entonces, necesidad de sobrevivir, una visión casi religiosa de la ciencia, y eso le hace... Israel está al frente de todo, en economía, en finanzas, en agricultura, en ganadería. Ganadería no tanto, pero a pesar que tienen genética, ¿verdad? En otros países se usa la genética que ellos desarrollan, pero ellos no tienen ganadería, casi, muy poca. Pero el conocimiento sí lo manejan. Y finanzas, dinero. Los judíos más ricos están esparcidos en el mundo, tienen inversiones. Y la lucha acá es una lucha. Irán quiere esparcirse, conquistar esto. Pero a la vez, si conquista estos territorios, conquista el petróleo de Siria, no tanto, pero sí el de Irak, el de Kuwait, el de Bahrein, el de Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Si vos dominás este petróleo, que es prácticamente casi un tercio del mundo, hay otro que está acá en el Caspio, Kazajstán, Rusia, Estados Unidos, un poco en el Mar del Norte de Noruega, pero con esto te apoderás del 25% del mundo. El mundo prácticamente pasa a depender de... Así es. Entonces, la apuesta acá, si Irán se aprovecha de eso, le tiene a China como su potencia. China, que está acá, le tiene como una potencia dependiente. La torre va a dejar esa torre para ser reina. Esa es la misión de Irán. Al final, a través de controlar esta región, es tener un peso global. Para Irán, esta es una apuesta interesante. Dominar el mundo o ser una potencia global indirectamente. Pero Irán se está atrasando. Hay planos económicos, planos culturales, planos religiosos, planos ideológicos. Y como Irán se cierra en cada uno de esos planos, está quedando atrasado. Entonces yo debo colegir que, si bien el enfrentamiento discursivo ha sido histórico y permanente, se puede entender que en un contexto de lucha armada, el que tiene el beneficio del tiempo es Israel y no Irán.
En el sentido de que el tiempo juega a su favor. En la condición en que está ahora, siendo un Estado teocrático, donde no se le permite que haya libertad a su ciudadanía, el tiempo está a favor de Israel. Pero también en términos de armamentos y de tecnologías. El armamento es dependiente de la ciencia y la tecnología. Todo depende de esa libertad. La libertad es lo que te permite crear. Y Israel, ¿por qué está al frente de todo este entorno? Porque es la potencia más libre. Es el país más libre. Le sigue Turquía en cuanto a libertades. Por eso Turquía es una gran potencia también. Pero Israel está al frente y en el tiempo Irán cada vez, si no tiene libertad, ¿cómo va a crear? No se crea en un ambiente de opresión. Quizás esas condiciones también llevaron a Israel a tener cierta autonomía en la producción, incluso armamentística, ¿no? Israel maneja la ciencia y la tecnología, pero tiene carencias. Por ejemplo, no tiene minerales, tiene que importar. O una gran industria de armamento, tiene que importar. Si yo quiero importar, tengo que vender algo. ¿Qué es lo que vende Israel? Ciencia y tecnología, producción agrícola, abastece a Europa, produce mucho, y también el mundo de las finanzas. O sea, eso es lo que la comunidad judía en el mundo envía plata para que se invierta y desde Israel se invierte. Entonces, eso le permite a Israel siendo un país tan pequeño, 150 kilómetros por 50 de ancho, y sin embargo se enfrenta a todo este mundo. Claro. Pero acá hay el enfrentamiento de la superpotencia. Ahí quería llegar. Hoy en día vemos el conflicto, la guerra, casi con una naturalidad del espectador televisivo. Sin embargo, detrás de ese cuadro que nos refleja en el televisor o en el smartphone, nos refleja una situación miserable de la guerra y del dolor. Hay no solamente intereses que tienen que ver con la economía, sino que tienen que ver con la hegemonía también que están en juego. Y quería una descripción justamente de eso. ¿Quiénes son las grandes potencias que están observando este proceso e interviniendo? Sí, nosotros tenemos que, si vamos a hablar del mapa geopolítico global, hay que hablar de tres enfoques, desde tres enfoques. La geoestrategia, cómo actúan los países; la geoeconomía, cómo se maneja la economía en forma global; y la geocultura, el impacto de las culturas en forma global. Ahí tenemos, en este juego, las grandes potencias. Lo que sucede aquí es un reflejo de la ambición económica, cultural y estratégica, en los tres planos. Queremos manejar la economía global. La economía global depende de la energía. Entonces, esta es una región productora de petróleo y gas. El que domina eso, domina la economía. O sea, de la geoestrategia pasamos a la geoeconomía. Dominamos este petróleo y gas, le tenemos al mundo en nuestras manos. Y también necesitamos la geocultura. O sea, ¿cómo impacta mi mundo? Tenemos lo que se llama el soft power, el poder de atracción de un país. Estados Unidos y Occidente atraen por la libertad, por los avances, por la cultura, esa cultura de libertad de hacer, producir, de tener, consumir. Y en este momento tenemos un rival que es el mundo ruso. Rusia perdió el encanto por su invasión a Ucrania. Ya no es tan atractivo y aparece como Rusia comienza a quedar para atrás, el conflicto ahora se queda entre Estados Unidos y la potencia ascendente que es China. China también tiene un atractivo, se presenta como un país triunfante económicamente, culturalmente, y también están queriendo desarrollar ya su ciencia y tecnología propia, porque todo era tecnología y ciencia occidental. Ahora China apuesta por una tecnología propia de China y atrae. Ahora, para sustentarse, China necesita energía, petróleo y gas. ¿De quién compra? De Rusia, de Kazajstán, que está acá, de Irán, porque Irán está sancionado, no tiene dónde vender, entonces le vende a China. Y ese fue justamente el motivo por el cual Irán no cerró el estrecho de Hormuz. Este estrecho es... Eso que te interrumpo solo a veces para empatar un poco con las expectativas de las personas que tienen menor información que usted en general.
hay un elemento que se utiliza hoy que se llama nube de palabras Sí, sí, sí. y que refleja un poco la concentración que existe sobre determinados temas. Y probablemente hubo dos expresiones que en los últimos 15 o 20 días coparon esos lugares, como son guerra mundial, el temor, a consecuencia del temor y cierta histeria. Y el otro fue Estrecho de Hormuz. Y la gente dijo, ¿qué cosa es el Estrecho de Hormuz? Explíquenos por qué genera tanta histeria y temor ese lugarcito del mundo. Tercera Guerra Mundial, ese hay que... nadie quiere. Claro. Las grandes potencias no quieren. ¿Quién podría iniciar los fundamentalistas? Un fundamentalista fanático, Claro, que no le importa morir y matar. Y por eso es que a Irán no le quieren permitir que tenga el acceso a la bomba atómica. así es. El temor de que haya un suicida que apriete el botón. Así mismo. Pero las grandes potencias no quieren saber nada. Ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China. Son 8 potencias, 8 países nucleares. Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, Francia, Israel, Pakistán y la India, Norcorea. Ni siquiera Norcorea se quiere comenzar la guerra. Pero de acá sí puede surgir. Entonces no están en la nube de palabras, Claro. pierde, pero el Estrecho de Hormuz sí gana. Estos países son los grandes productores. Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes. Producen petróleo y gas y hay unos cuantos oleoductos que van, hay uno que sale aquí en Yemen, otro que salen por Siria, algunos van a Turquía, pero la mayor parte sale por esta región. Se habla de 25% del petróleo y 20% del gas que se consume en el mundo. Acá transitan como por día 20 millones de barriles de petróleo en los grandes barcos petroleros. Este es el estrechamiento entre Irán y Emiratos. Es de 36 millas, 54 kilómetros tiene. Y hay 2 pasajes. Esto está totalmente controlado, la navegación. Existe un convenio llamado la OIM, Organización Marítima Internacional. Su sede está en Londres. Y todos los barcos tienen control GPS. Se hace en tiempo real. Hay un canal de entrada y un canal de salida. Más o menos tiene 3 kilómetros de ancho cada canal. Entonces todos los barcos van por GPS, van georreferenciándose y van cruzándose uno detrás de otro, con 15 millones de barriles diarios. O sea, docenas de barcos, uno detrás de otro, van entrando y saliendo. Es un desfile. Irán puede cortar fácilmente, puede colocar minas, puede lanzar misiles, puede lanzar cañones y puede causar un desastre. Pero ¿qué ocurre? La mayor parte de este petróleo y gas va para China. China va a ser el primer país afectado. Por eso es que inclusive se comenta que Fue el primero que habló. Marco Rubio le dijo a China, miren que ustedes van a ser los perjudicados, díganle a su aliado, a Irán, porque es el que le compra su petróleo y su gas, que no cierre, porque esto le va a afectar al mundo. Sí. Si se cierra este estrecho, el estrecho para nosotros es vital, porque nosotros somos grandes compradores. Por más que no le compremos de los países, a pesar de que Qatar parece que nos está proveyendo, pero nosotros no proveemos o de Argelia o de Nigeria. Pero, ¿qué ocurre? Si esto se corta, países con mayor cantidad de dinero van a comprarle a esa fuente y nosotros que somos los que tenemos menos somos plata, desplazados. vamos a quedarnos sin, o vamos a tener que comprar más caro. Nuestra economía colapsa. O sea, para nosotros es fundamental que esta región se tranquilice y no va a ser una guerra global, pero aunque sea una guerra local, a nosotros nos perjudica tremendamente. Totalmente. Nosotros vamos a colapsar si ocurre. Pero ya, empezando por la suba de combustible y todo lo demás. ¿Cuál es la búsqueda de Occidente al respecto del futuro de Irán? Aunque cuando los presidentes hablan en el curso de una guerra, no siempre dicen la verdad. O sea, sus verdades son estratégicas, digamos, ¿verdad? Y si bien se sostiene que ellos no buscan el cambio del régimen, todo lleva a pensar que podría ser uno de los objetivos, ¿no? Es un objetivo, pero no va. En mi pensamiento, el líder es religioso. Y la religión, toda religión está profundamente inserta en la mente del creyente.
el iraní, por más que haya una élite o un grupo, hay grupos disidentes que no quieren saber nada de los ayatolás. Hay que entender lo que es el ayatolá. El ayatolá es la cabeza religiosa. Y en Irán, el ayatolá es la cabeza religiosa por encima del poder político. El presidente de Irán acata y el parlamento de Irán acatan las decisiones del ayatolá. La fuerza del ayatolá son su guardia revolucionaria. Claro. La guardia revolucionaria que está el ejército iraní, pero la guardia revolucionaria es lo que serían la guardia pretoriana de Roma o las SS en Alemania, el ejército privado. Y por más que haya disidentes, la religiosidad prima. No va a haber, yo estimo que no va a ocurrir la caída del ayatolá. Lo que va a ocurrir quizá es que el ayatolá va a moderar sus ambiciones. El plan de Ruhollah Khomeini y el plan de Khamenei era conquistar este mundo musulmán. Digamos, algunos son árabes, otros no. Claro. Los yemeníes no son árabes, los omaníes no son... los sauditas son sauditas, los iraquíes son iraquíes. No. Claro, claro. Hay diferencias étnicas. Lo único que le une es quizá la religión, el idioma y algunas costumbres. Y los enemigos en común, probablemente, ¿no? Irán, ¿qué quería hacer? Apoyó a los chiitas de Irak, a los chiitas de Siria, a los chiitas que están en Líbano, que son Hezbollah, a los chiitas que están en la franja de Gaza, que son los Hamas, y lo que busca, a los hutíes, por eso los hutíes juegan un papel fuerte, porque ellos son los que lanzan misiles contra Israel, pero los yemeníes, los hutíes, no tienen la capacidad tecnológica ni financiera para... ¿Quién le financia? Irán. Así es. Lo mismo con Hamas, lo mismo con Hezbollah. O sea, el juego de proxies. El juego de proxies. Y el objetivo es esta región, y si cae esta región, cae el mundo. General, quiero administrar, reitero, nuestro tiempo porque estamos yendo a la parte final y quiero aprovechar su presencia. Dos cuestiones. Primero, quiero consultarte un poco al respecto de dos guerras que tuvimos así en las pantallas en los últimos tiempos. La guerra de Rusia-Ucrania, la guerra de Irán-Israel. Hacer una especie de comparación en relación a dos guerras que son bastante distintas, ¿no? Y concomitantemente plantearte las características que tiene esta última guerra, donde no se vieron infantes, digamos, ¿no? No. Esta es una guerra a distancia porque no hay fronteras comunes entre Irán y Israel. Esta es una guerra que se llama guerra en la sombra. Desde que en 1978, cuando cae el Shah, el Reza Pahlavi, sube el ayatollah Khomeini y comienza a través de la Guardia Revolucionaria a apoyarle a sus proxies. Los hutíes, o sea, Hamas acá, Hezbollah en el Líbano, al régimen de Bashar al-Assad en Siria, a los chiitas en Irak, a los hutíes. ¿Y qué ocurre? Es una guerra a distancia. Irán desarrolló la capacidad de fabricar drones o misiles. Los drones vuelan lento, despacio, pero llegan. Y tienen miles. Y escapan a los radares muchas veces. Muchas veces porque vuelan bajo o el material del que están hechos. Y los misiles, también desarrollaron misiles con capacidad hipersónica. Un misil hipersónico es un misil que sale de la estratosfera y cuando cae, a diferencia de otros misiles, se impulsa y llega a velocidades de 6, 7 Mach. Estos casi son imposibles de detener en su caída. O sea, se impulsa. Antes era caída libre. Sí. Ahora no, ahora se impulsan y eso hace que sea muy vulnerable la defensa de Israel. Tiene tres capas su defensa: domo de hierro, luego el arco de David, onda de David creo, y luego tienen unos misiles Harrow. Sí. Entonces son por capas, a corta distancia, media y a larga distancia. La ventaja que tiene Israel es que, por ejemplo, en Irak, como tienen acuerdo con los Estados Unidos, hay sistemas de intercepción. Cayó el régimen de Siria. O sea, Irán perdió mucho espacio porque cayó Bashar al-Assad, Hezbollah fue muy devastado por Israel, Hamas está siendo derrotado. El que se mantiene por la distancia son los hutíes. Claro. Y el gran perdedor nuevamente, ¿sabe quién es? Rusia.
Rusia, porque Rusia, su aliado era Siria, y a través de Irán tenía contacto con Hezbollah, tenía con Hamas, que usaban armamento ruso, los hutíes, y ahora Rusia es el gran perdedor porque se queda sin aliados, se queda, por ejemplo, el puerto de aguas calientes que tenía Rusia en Siria, ellos prácticamente lo están perdiendo. Los que salen como potencias vencedoras son China por no participar y los Estados Unidos por participar. Por su prudencia. Sí. El tema cuando se habla de la Tercera Guerra Mundial es el temor a ese fanático que haga explotar la bomba. Entonces, los países de Occidente han dicho en forma clara, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, no va a tener bomba atómica. A propósito de Inglaterra, una cuestión que tiene que ver también con la historia, ¿no? Y una historia hablaba del nuevo liderazgo chino, Estados Unidos, que recobra un poco esa mística del sheriff con Trump, ¿verdad? Europa está con un perfil hace ya bastante tiempo un poco relegado, ¿no? No está relegado. Los europeos fueron muy inteligentes. Ya que Estados Unidos gastaba, ¿qué hizo Europa? Dejó de gastar en armamento. Gastaba cada vez menos del PIB y Europa se desarrollaba, crecía las inversiones en el mundo, Alemania, Inglaterra, Francia, por el mundo. Y de pronto sale Trump, empresario, y le dice: Chicos, pongan la plata. Pongan la plata. ¿Qué le está pidiendo? 5% del PIB le está pidiendo a los países europeos. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que gastar? Si ustedes viven bien. Y ustedes son los vecinos de Rusia. Sí, y ustedes son los vecinos de Rusia. Gasten su plata y permítanme que yo viva un poco mejor, que yo me dedique a mí mismo. O sea, el America Great Again. Entonces, es un juego de poderes. Europa no es que está atrasada. Europa se fue, gastó poco y permitió que su economía se desarrolle, que viva bien, su calidad de vida. Y ahora le dice: ustedes financien la Ucrania. Okay. Bueno, ocurre algo. Lo que ocurra en Ucrania se puede reproducir con Taiwán, por ejemplo. Y también con Israel. Por eso Estados Unidos participó. Si Estados Unidos no participaba, si no se inmiscuía, perdía espacio. ¿Quién le va a creer? Le deja a Europa, le deja a Israel, le deja a Taiwán. Entonces, ¿Se redujo la electricidad China-Taiwán en los últimos tiempos, te parece? ¿La tensión? ¿O estos ruidos le sacaron de foco nada más la tensión? Mostraron que a pesar de ser un gigante, China es dependiente y tiene sus fragilidades. Depende del mercado norteamericano y del mercado europeo, que son los que más compran de China. Si le cierran, China colapsa. Entonces le mostró su fragilidad. Por otro lado, el tema de la dependencia del petróleo y el gas. Se muestra que sos un gigante, pero sos frágil. Sos un gigante con pies de barro. Si se te mueve tu base, colapsas. China es muy frágil. No es esa potencia tan poderosa como uno cree. ¿Qué riesgos corre el territorio de América Latina, digamos, en relación a todo este ecosistema trágico de la guerra, a la luz de historias recientes como las que se vivieron en las últimas décadas en la Argentina, por ejemplo? Nos va a afectar en lo económico. Historias de terrorismo, sí. ¿no? Por un lado, en el plano económico, si esto ocurre, si esto continúa, si se bloquea, digamos, si se llega a concretar el bloqueo del petróleo, que por ahora parece que no va a ocurrir, las economías de Sudamérica van a colapsar porque somos muy dependientes. Argentina ahora está desarrollando su petróleo y gas en vaca muerta. Brasil tiene más o menos, cubre su reserva, pero otros países no. Imagínense lo que está pasando con Bolivia. Hay que ir a San Antonio. Para comprender lo que pasa en Bolivia, hay que ir acá en San Antonio. Ver los 300 camiones más o menos diarios que están llevando petróleo y gas a Bolivia. Vienen por la aerovía, bajan acá en Asunción y luego se transporta a Bolivia. Dependiente. ¿Qué pasa si se corta? No solo Paraguay va a ser Bolivia también. Allá tenemos dos países que vamos a colapsar. Luego están los casos puntuales. Podría reproducirse ataques de fanáticos, de lo que pasó en Argentina con la embajada y con la AMIA, la Asociación Mutual de los Judíos. Podrían haber atentado, por ejemplo, en Brasil, porque hay una gran comunidad de musulmanes. Acá en Paraguay también podría darse. Encima, Paraguay
se declaró aliado de, el actual gobierno se declaró aliado de Estados Unidos, de Taiwán y de Israel. O sea, Paraguay es aliado, se declaró aliado. Entonces, eso podría hacer que venga un atentado acá en Paraguay, podría ser un atentado puntual contra algún objetivo definido, una autoridad o algo. Puede darse. Esa es la manera en que podría haber consecuencias, digamos, de carácter bélico, de carácter terrorista, ¿verdad? En lo económico y en la parte de terrorismo. Finalmente, quizás incluso para dejarlo para otra ocasión, ya que hablaba de Bolivia, me pone curioso este proceso de armamentístico que se vivió con patrocinio de China en Bolivia. ¿Y cuál es el futuro de nuestra relación en términos de asuntos estratégicos con Bolivia? Ha sido un redondeo y después en otro programa hablamos con más tiempo. Nosotros estamos en el lugar más, dentro de América, dentro de Sudamérica, nosotros estamos en el lugar más codiciado, nosotros estamos en el corazón del cono sur. Somos el camino de paso de la hidrovía norte-sur y también de la ruta bioceánica este-oeste o oeste-este. Nosotros tenemos que acercarnos a Bolivia. Bolivia está quedando aislada porque ni Brasil lo considera, está fuera prácticamente de las rutas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si nosotros queremos crecer, que es la ambición que estamos teniendo, Paraguay quiere crecer económicamente, culturalmente, y nosotros tenemos que traerle a Bolivia hacia nosotros. Abrir rutas, mejorar la ruta tras Chaco, decirle, vamos, vengan, usen la hidrovía, úsenla, por supuesto. De hecho que se están radicando inversiones. Y sí, he visto que hay inversionistas bolivianos que como no pueden invertir en Bolivia, vienen acá. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que atraer inversionistas de Bolivia, de Brasil, de Argentina, del mundo. Bueno, con Bolivia, ¿qué tenemos que hacer? Es nuestro vecino. La guerra del Chaco terminó. No hay aliados eternos ni enemigos eternos. Lo único eterno son nuestros intereses y debemos velar por nuestros intereses. Claro. Lo dijo Lord Palmer. Así mismo, sí. Entonces, Paraguay, atraigámosle a los bolivianos. General, muchas gracias por su tiempo. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Mil.